Hola, estamos en otra Inmunoaventura. Hoy voy a hablarles en este episodio, voy a contarles qué ocurre en una consulta de inmunología y alergología. Más bien inmunología clínica y alergología en mi consulta, ya sea pediátrica o también si eres adulto. Yo trabajo en el Seguro Social, en el hospital pediátrico, allá en la Caja de Seguro Social, y a nivel privado tengo también espacio para ver adultos, pero mi base es de pediatría, como ya saben. Pues sí, lo primero que ocurre cuando entras por la puerta es que nos presentamos, yo me presento, aunque a veces se nos va la onda y uno está apurado y no nos presentamos, pero eso también es muy importante como parte de la consulta. El paciente se sienta y luego yo me dirijo a preguntar cuál es la causa o el motivo de la consulta o en qué los puedo ayudar o si fueron referidos por algún médico, cuál es la causa de la consulta. Si no la saben, a veces está en la referencia. Aunque a veces ocurre que la referencia no está muy clara y a veces ni el paciente sabe muy bien por qué viene y la referencia no es muy clara. Tenemos entonces que adivinar un poco y a veces puede ser un poco frustrante. Luego, a la hora de, una vez les pregunto la causa de la consulta, muchos pacientes a veces dicen una cosa y la referencia dice otra, y a veces tenemos que indagar un poquito más. Y la consulta generalmente me gusta que dure aproximadamente 30-45 minutos cuando es la primera vez, en cuanto a alergología. Pero las consultas de inmunología clínica, generalmente yo puedo llegar a demorarme hasta 1 hora en una consulta de inmunología clínica, porque estas consultas pueden ser muy largas. Las consultas de alergología también pueden ser largas. Todo depende de la razón por la cual el paciente se refiere. Una de las consultas más comunes es más alergología realmente. Entonces, cuando un paciente llega y generalmente una de las consultas, de las preguntas frecuentes por las cuales los pacientes llegan a la consulta y que dicen que es la causa de la consulta es, buenas, vengo por una prueba de alergia. Entonces, pues nuevamente recalco, esto lo digo porque pues es algo que se está presentando, sigue presentándose frecuentemente. Que bueno, no somos laboratorio o no somos así pues no damos un servicio a petición, sino más bien por historia clínica, porque si no fuera así, pues no estudiaríamos 6 años de medicina, de carrera, y luego 2 o 3 años de inmunología y alergología. Y alergología. Entonces, la prueba de alergia, nuevamente siempre pues recalco que se realiza como un apoyo para nosotros en caso tal de que la historia clínica tenga alguna duda, nos tengamos alguna duda en la historia clínica, o incluso para confirmar, o puede ser incluso para determinar cuál de las proteínas de algún alimento puede estar desencadenando los síntomas. Entonces, sí, esa es una pregunta que es frecuente que pues hay que indagar un poquito más en la historia. Entonces, cuando son pacientes que una de las más comunes es las causas respiratorias, siempre voy a preguntar, pues, cuántos días de la semana el niño tiene o el paciente tiene los síntomas respiratorios, porque la rinitis alérgica, que es una de las más comunes, para nosotros determinar si está controlada o no, lo hacemos mediante la cantidad de días de la semana que el niño tiene los síntomas, ya sea si son más de 4 veces a la semana, entonces consideramos que la rinitis está pues no controlada. Y si son menos de 4 veces a la semana, la rinitis está controlada. Entonces, otra cosa que también evaluamos a la hora para determinar si realmente esta rinitis está grave, es evaluando el impacto de la rinitis en la calidad de vida de la persona, con 3 factores importantes: cómo está la rinitis afectando sus horas de sueño, si puede dormir bien o no, si ronca, si la persona tiene problemas para respirar en la noche. Eso con respecto a la parte nocturna. Con respecto a las horas del día, si la persona es capaz de realizar deportes, ejercicios, no se agita o no tiene problemas para respirar.
o si el niño tiene problemas en su escuela, o la persona o el adulto tiene problemas para laborar o para desempeñarse adecuadamente en su trabajo o en su vida diaria, por los síntomas de la rinitis o no, si se está viéndose afectada su calidad de vida con esos 3 factores. Entonces ahí tomamos decisiones en cuanto a medicamentos o en cuanto a pruebas para determinar qué podemos hacer. Las pruebas realmente no se hacen solamente para saber, digo, se pueden hacer para saber, pero muchas veces el saber no cambia el tratamiento. Sin embargo, si determinamos que se trata de una alergia a los ácaros del polvo, podemos ofrecer un tratamiento dirigido a los ácaros del polvo con inmunoterapia, ya sea en inyecciones o sublingual, para hacer que el cuerpo, por así decirlo, se acostumbre al ácaro y deje de reaccionar de la manera en que lo está haciendo. Y también tenemos para perro y para gato la misma cosa, pues la inmunoterapia, el mismo tratamiento. Lo que antes llamábamos vacunas. Sí, son vacunas, son inyecciones, son como vacunas que se colocan una vez al mes. Antes se colocaban más seguido, ahora tenemos unas un poco más, menos invasivas, que pues una vez al mes es suficiente, que tenemos buenos resultados con esta respuesta. Y pues si la persona es alérgica a otros factores, pues como el polen o el moho o las cucarachas, ya los tratamientos vendrían siendo enfocados en la limpieza del hogar. Pero yo siempre digo a los pacientes que realmente estas son cosas que tú no necesitas ser alérgico para enfocarte en estas cosas, en el aseo. Yo digo que, siempre les digo que por lo menos en caso de los alérgicos a las mascotas son parte de la familia y yo nunca voy a decirle a un paciente que tiene que deshacerse de la mascota. Y a veces las cucarachas también son parte de la familia, desgraciadamente. Entonces, realmente no queremos que las cucarachas sean parte de nuestra familia. Así que ella sí, la doctora te va a decir que por favor las elimines. Fumigaciones o lo que sea necesario para limpiar bien, botar la basura, evitar el exceso de agua acumulada, humedad, porque a ellas les gusta mucho la humedad también. Entonces crece el moho también en estos lugares. Limpiar los espacios con moho, con cloro frecuentemente también es importante, y disminuir la humedad. Esto es importante también para los pacientes que son asmáticos, no solamente niños con rinitis alérgica. Entonces, si tengo un niño con asma, esto generalmente afecta la calidad de vida del niño, y al afectar la calidad de vida del niño es importante hacer la prueba para ver si podemos ofrecerle inmunoterapia, que generalmente ayuda mucho a disminuir las exacerbaciones de asma en los niños asmáticos. Entonces, en cuanto a un paciente que llega a la consulta, digamos, por algún brote en la piel, es muy importante, y siempre lo recalco, que por favor tengan alguna foto y traten de que sea una buena foto de cómo es el brote, porque no lo hacen, la mayoría de los pacientes no lo hacen, y yo la verdad no puedo dar un diagnóstico o un tratamiento a ciegas, porque los brotes, mucha gente piensa que los brotes todos son por alergia, y mucha gente piensa que cuando la piel da picazón todo es por alergia, y que yo puedo resolverlo sin saber. Entonces, eso es bien importante, que en la medida de lo posible tomen una foto. A veces la foto me la mandan toda borrosa, pero por lo menos de algo sirve. Importante fijarse en qué partes del cuerpo los brotes están presentándose. Importante también fijarse si el brote ocurre después de comer o después de hacer alguna actividad. Hay personas que se brotan después de bañarse, de mojarse con agua. Hay personas que se brotan después de tomar sol. Algunos se brotan después de hacer ejercicio, actividad física, después de sudar, que lo estuve hablando en el episodio de urticaria. Hay personas que se brotan por estrés también. Entonces, importante es identificar cuánto tiempo después de comer, porque a veces me llegan pacientes, y esto también lo digo que ocurre mucho en la consulta, me llegan a esos pacientes que vienen traídos por el papá. Y no es por regañar a los papás, pero los papás a veces no saben nada de lo que le está pasando al niño. Y la mamá es la que está con el niño todo el día, o la abuela es la que está con el niño todo el día, y cuando el niño se brota, la única que sabe lo que pasa es la abuela o la mamá, y el papá piensa que yo puedo resolver el problema con solamente verle la cara al niño.
Y entonces pregunto al Señor, ¿cuántas veces a la semana el niño se brota? Yo siempre pregunto, ¿cuántas veces a la semana? Más o menos a qué hora del día ocurre, más o menos cuánto tiempo cuánto tiempo después de comer el niño se brota. Importante, si el niño a veces, hay papás, hay ocasiones en donde el niño se brota en la mañana, se levanta de la mañana sin haber tenido nada en el estómago y en la noche de la nada se levanta pues brotado. Es muy poco probable que sea por algún alimento. La única reacción retardada de este tipo mediada por IgE que puede ocurrir es al comer algunas carnes de vaca muy específicamente, puede ocurrir hasta 6 horas después y es una alergia bien rara que se llama alfagal, que es la única retardada y ocurre con urticaria y puede incluso causar angioedema y casos severos, pero aquí en Panamá hay pocos casos. La única retardada y son como 6 horas o 8 horas después de haber comido la carne. Pero eso de que el niño se levanta en la mañana brotado es poco probable que sea por haber ingerido una carne en la noche. Probablemente algo puede haber ocurrido en el contacto con las sábanas, con la cama. Puede ser simplemente urticaria idiopática o por algún virus o por alguna infección. Entonces, para mí siempre es importante preguntar la hora en que ocurre el brote, qué estaba haciendo el niño en el momento del brote, como les comentaba, de que si estaba haciendo ejercicio, algún esfuerzo, alguna actividad, si fue 1 hora después de haber comido, si fue varias horas después de haber comido, qué estaba haciendo el niño, estaba en un sillón, que estaba sucio o estaba en algún lugar lleno de polvo. O sea, muchas cosas son que yo voy a hacer la pregunta. Por eso es muy importante que la persona que esté con más tiempo con el niño esté presente en la consulta y pueda responder esas preguntas. A veces yo puedo, incluso me ha tocado llamar a la mamá o a la mamá que está en el trabajo o a la abuela que está no sé dónde mientras está en la consulta porque los papás no saben. Y a veces incluso hay mamás que tampoco saben porque las mamás trabajan y la única que está con el niño todo el día es la abuela. O al revés, vienen con la abuela a la consulta y la mamá es la que está todo el día con el niño. Otra cosa que también les voy a preguntar y si pueden hacer, si llegan a tener una consulta, en caso de que el niño está en la escuela y se brota durante el tiempo de la escuela, entonces nadie estaba con el niño en ese momento y a la hora de la consulta llegan y pues nadie se le ocurre preguntarle a la maestra o preguntarle a la persona que está con el niño en la escuela, la cuidadora o si es una guardería. Nadie se le ocurre. Entonces, por favor, si pueden hacer esa preguntitas, datos de a qué hora le pasó, más o menos qué estaba haciendo el niño cuando pasó. Otra cosa muy importante que les voy a hacer es si tienen en casa algún medicamento y si alguien le dio algún medicamento al niño en el momento del brote. A veces ni siquiera eso saben porque vienen con otra persona. Entonces el niño no saben si él se le dio algún medicamento, se le quita. A veces el brote se le quitó solo. Cuando el brote se quita solo, realmente realmente no necesariamente necesita una evaluación por alergología. El pediatra de repente puede manejarlo con una buena historia y si hay alguna sospecha de que sea por algún alimento, entonces nosotros lo vemos. A veces se resuelve solo o a veces se resuelve porque le dieron algún antihistamínico, pero pues la maestra le dio el antihistamínico y no le dijeron a la mamá, o la abuela le dio el antihistamínico y la mamá no sabe o se lo dio la tía. Entonces a veces hay como temas de comunicación entre la familia que todos están involucrados en el cuidado del niño y a mí no me molesta si a la consulta va toda la familia, la verdad. Aunque a veces pues vamos a estar apretados ahí, pero los que sea que puedan ir, que puedan ayudarme a ayudarlos, porque todo esto son cosas que me ayudan a ayudarlo. Otra cosa que a veces me ocurre y que puede a veces ser frustrante es cuando me llega un paciente, ya voy a hablar de los pacientes que llegan de seguimiento, que cuando un paciente llega de seguimiento, a veces se les olvida los medicamentos que le mandamos, a veces entiendo, somos seres humanos, a veces a mí también se me olvidan mucho las cosas, pero cuando voy a una consulta me preocupo por tener todo anotado. Si no lo pueden anotar, tomarle una foto con el celular o llevar el medicamento en la cartera o en la maleta del niño o en la bolsa
para enseñarlo en la consulta. ¿Qué medicamentos está tomando? Es sumamente importante tener un recuento de los medicamentos que está tomando. Muchas veces si la persona está tomando algún medicamento para la presión, los medicamentos para la presión, algunos pueden causar angioedema o brotes en la piel también, como reacciones adversas y no necesariamente son alérgicas. Hay también personas que al tomar medicamentos como los AINES son alérgicos a los AINES. A veces toman algo para el dolor, para los cólicos y se brotan y digamos que toman algo para los cólicos, después van a comer y luego piensan que es la comida, pero no se les ocurre que es el medicamento para los cólicos. En estos días me llegó otro caso también interesantísimo que ocurre una bebé, una niña, pusieron la vacuna de la influenza. Ese mismo día, mientras la mamá estaba esperando después que le pusieron la vacuna, unos 10 minutos después ella se sentó a darle a la niña huevito. Era la primera vez que la mamá le daba huevito a la niña. Y la niña se brotó 5 minutos después y a la hora de la hora no se sabía si el brote era por la alergia, por el huevo o era por la vacuna. Así que si van a hacer alguna cosa así nueva en el momento, preferiblemente algo nuevo, porque por lo menos la vacuna era la primera vacuna de la bebé de influenza, o tal vez la segunda, no recuerdo, pero estaba pequeña. Ese día que van a poner una vacuna al niño, por favor, no intenten darle un alimento nuevo al niño ese día. Pueden esperar un par de días. Y si le van a dar un alimento nuevo al niño ese día, pues cambien la cita de la vacuna. Digamos que lo mismo ocurre si el niño, digamos que está recibiendo algún medicamento por alguna cosa, qué sé yo, el niño sufre de epilepsia o sufre de algún problema y le van a dar algo para la epilepsia, o si le van a dar algún medicamento para los riñones o algún medicamento para el corazón, algún medicamento para cualquier condición médica, esperen por lo menos un mes o un par de días, depende del medicamento y de lo que le diga su médico, dependiendo, esperen un tiempo antes de empezar a darle un alimento nuevo al niño, porque estas cosas pueden crear confusiones y tampoco queremos que el niño se limite en algunos alimentos. A veces queremos echarle la culpa a los alimentos y entonces limitar al niño de un alimento puede ser peligroso. Limitar al niño de un medicamento también. Algún medicamento también, como por ejemplo antibióticos, que también son causa común de brotes. Si el niño va a tener si digamos tiene una infección y le mandan un antibiótico, no intenten darle ningún alimento nuevo, por lo menos en esos días en que el niño está tomando el antibiótico, para evitar confusiones como esta. Y bueno, al final de cuentas la niña con las pruebas de alergia resultó que no era alérgica al huevo. Es probable, esto ocurre mucho con el huevo, a veces el huevo causa algunas irritaciones en áreas en donde hace contacto alrededor de la boca y generalmente eso no es peligroso. Así que, pues, la vacuna de la influenza tampoco creo que haya sido la causa porque no hubo ningún síntoma de alarma. Para mí la vacuna de influenza es muy importante que sea colocada si el riesgo de la reacción es mínimo versus el riesgo de no recibir la vacuna de la influenza. Así que para mí lo más importante fue descartar que no era el huevo y entonces puede recibir tanto el huevo como la vacuna. Entonces, en esos casitos es importante siempre tomar esas precauciones. Pero nuevamente, yo sé que la mamá no tiene la culpa, a ella jamás se le hubiese ocurrido que no era buena idea darle huevo el día que le ponían la vacuna. Entonces, sí, esas cositas son importantes. Tomar nota de todo lo que ocurre a la hora del niño que se brota, porque los brotes son un mundo. Si el niño está con alguna infección y se brota y le dan algún antibiótico por la infección, muchas veces queremos pensar o pensamos que el brote es por el antibiótico, pero el brote resulta que también puede ser por la infección. Entonces, pues una consulta con alergología para dilucidar eso también es importante. Otras cositas que siempre a veces me ocurren es que los pacientes confunden las dosis de los medicamentos y eso también es importante estar clarito de las dosis y qué medicamentos son. A veces mandamos varios medicamentos, sobre todo para las alergias, el spray nasal, por lo menos los antihistamínicos, las cremas.
a veces me pasa eso, ¿no? Entonces, por favor, tener como bien anotado las dosis, a qué hora. La hora realmente no me interesa, pero por lo menos que sea 2 veces al día. Eh, si es que es 2 veces al día, que sea 2 veces al día. Si es una vez al día, que sea una vez al día, pero que sea preferiblemente a la misma hora. También otra cosa que yo recalco mucho es que hagan los aseos nasales antes de ponerse la solución salina. Entonces me pasa que cuando vienen a la consulta de seguimiento, porque ahorita estamos hablando de los pacientes de seguimiento, que a veces me confiesan que no están haciendo los aseos nasales porque les cuesta o porque no les gusta. Entonces, si colocas la mometasona o el spray nasal para la rinitis, con la nariz llena de moco no va a funcionar. Entonces, eso también me gusta siempre como recalcarlo. Otra cosa que ocurre también en la consulta con los adolescentes. Como son adolescentes, muchos papás le dan la potestad al adolescente y me parece genial que ya lleves el control de su enfermedad y sus medicamentos, pero entonces a veces no lo supervisan y no estamos seguros si lo están haciendo. Entonces yo siempre hablo con el adolescente ya como una consulta de adulto, porque hay que empoderarlos, ¿no? Empoderarlos a que ellos reconozcan que tienen esta condición y que tienen que, pues, usar el medicamento. Entonces a veces se ponen a pelear ahí entre ellos en la cosa, es que no te lo pones, y porque yo me doy cuenta a veces cuando no se lo ponen bien porque por ejemplo el spray de la nariz, la mometasona o la fluticasona, dependiendo del que haya que estén usando, que son los que más comunes acá, hay unos que vienen con antihistamínico, esos vienen generalmente duran hasta 2 meses. Entonces cuando yo veo que tiene un solo frasquito y me dice que le ha durado desde la última cita, que yo los veo cada 3 meses, entonces me doy cuenta que como que no lo han estado usando tan seguido si es que les está durando tanto tiempo. Entonces repasamos nuevamente las dosis. Entonces a veces yo pregunto cuántas veces al día lo usan y la mamá dice 2 y el niño dice 1. Entonces yo digo, pónganse de acuerdo. Entonces a veces estamos haciendo un trabajo que a veces sentimos que somos humanos, ¿no? Sentimos que no están siguiendo las indicaciones, que no están escuchando y queremos ayudar, pero no nos dejan ayudarlos. Importante eso, ¿no? Las dosis de los medicamentos, venir a sus citas, por lo menos a nivel institucional muchas veces a veces no vienen a sus citas, no vienen a sacar los medicamentos cada mes. Es tedioso a veces, que el único problema es que en el seguro social pues no te permiten sacar medicamentos por más de un mes. Tú tienes que ir al mes y cuando se vence el día, si te toca ir el 30 y tú vas el primero o el 2, si vas el primero sí te lo aceptan, pero si te atrasas 2 días pierdes la receta y eso pues no lo puedo controlar yo. Deberíamos ser un poco más flexibles con eso, pero hay normas en el seguro social que todavía estamos pues no sé. Entonces, otra cosa que también la consulta, como toma tanto tiempo, el sistema en la institución, pues la consulta es de solo 15 minutos. Entonces, en 15 minutos realmente me cuesta a veces lograr abarcar todas las preguntas que siempre me gustaría abarcar en la consulta. Pero pues ahí a veces con el hecho de que algunos pacientes hacen falta la consulta, entonces me da tiempo de dedicarle a los demás pacientes. Pero sí, estas son las cositas que quería como aclarar. Entonces, pues, en caso de que la historia clínica, dependiendo de las preguntas que les voy haciendo, por lo menos esto con alergología, si me estás hablando de problemas respiratorios, si me estás hablando de brotes por alimentos, si me estás hablando de un brote que no parece ser por alimentos, entonces yo voy decidiendo, pues, para estas respiratorias podemos usar las pruebas de aeroalérgenos o de alérgenos ambientales, como les dicen. No me gusta decir ambientales porque ambientales suena como no voy a hacer una alergia, no le voy a hacer prueba de alergia al lisol o a los olores, estoy hablando de nombres comerciales, perdón. Digo, olores ambientales, hay personas que a veces piensan que se refiere a todo lo que hay en el ambiente, no, ambientales no, más bien son aeroalergenos. Entonces,
tenemos, porque no tenemos para químicos de ambiente ni nada de eso. Entonces tenemos también para los alimentos y tenemos la que cuando no tenemos sospecha de que es un alimento, puede ser que sea algo asociado a algún medicamento y todo va a depender de la historia clínica. Entonces, por eso es que siempre es importante recalcar que no se trata de que entres por la puerta y yo te dé un papelito para una prueba de alergia, porque no, si fuese así, esto sería demasiado sencillo y no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo te mando una prueba así sin hacerte ninguna pregunta, puedo tener falsos positivos y falsos negativos que luego voy a tener más trabajo. Más trabajo que dilucidar, va a haber más gasto de dinero por parte del familiar o del Estado en algo que yo sé que no me va a dar un resultado. Incluso a nivel privado, pues también yo explico a mis pacientes eso cuando no hay una indicación de una prueba y a veces insisten y yo sé que va a salir negativo y en efecto sale negativo, pero cuando insisten y pues no es algo que yo puedo entender la desesperación, pero la mayoría de las veces mis pacientes entienden que no está indicado y se quedan tranquilos, porque al explicar esto creo que nos entendemos todos y pues evitamos hacer cosas de más, sobre todo porque esto también es algo que las pruebas, pues el niño es incómodo para el niño, estamos poniendo al niño a algo que lo puede traumatizar, aunque yo generalmente juego, hago dibujitos y todo, pero sí, pues es algo que no queremos estar apoyando al niño por algo que no es necesario. Pocas veces me ha tocado a mí hacerlo porque a veces insisten y en efecto sale negativo, porque no es una alergia, porque es otra cosa, una infección o lo que sea. O a veces por los ácaros del polvo, que todo el mundo es alérgico a los ácaros, entonces pues a veces no tenemos una sintomatología de alergia a los ácaros del polvo, pero cualquiera puede salir a veces a los ácaros del polvo y sin tener síntomas muy, muy, muy aparatosos. Entonces, la consulta de inmunología clínica, esa sí me va a tomar mucho tiempo, porque la consulta de inmunología clínica, y me acomodo porque este es otro tema bastante complejo. Ahí siempre voy a preguntar sobre la historia familiar. Bueno, obviamente primero la historia del niño o de la persona adulta, que si ha tenido muchas infecciones, si ha tenido infecciones en los oídos, en los pulmones, infecciones en la piel, ha estado hospitalizado, ha recibido antibióticos por mucho tiempo, si ha tenido problemas pues de malignidad, si ha tenido eczema, si ha tenido aftas o verruguitas en la boca, verrugas no, aftas o úlceras en la boca, verrugas en la piel también, si ha tenido datos de autoinmunidad en general, y si la historia familiar ha tenido algún familiar que ha fallecido o ha tenido alguna historia de infecciones o de algo parecido frecuentemente, si en la familia hay consanguinidad, o sea, si mamá y papá son familia, ya sea cercana o lejana, o si los abuelos o bisabuelos también son familia, que ocurren mucho en algunas poblaciones del interior del país o en poblaciones indígenas también, que son poblaciones pequeñas que se conocen entre ellos y a veces ni siquiera ellos saben que son familia y se enteran después, o saben que son familia y a veces deciden pues hacer familia entre ellos, pero esto pues tiene algunas consecuencias que pueden terminar en enfermedades como inmunodeficiencias, entre otras, porque se heredan los genes que tienen variantes o que están mutados. Entonces voy a preguntar la historia familiar, estas preguntas, las vacunas, qué vacunas ha recibido, y voy a necesitar siempre la tarjeta de vacunas. Siempre es importante para todo niño, es cargar la tarjeta de vacunas junto con la cédula. Es como que debe ser como su cordón umbilical, no puede salir sin eso. La tarjeta de vacunas yo la reviso porque hay niños que con inmunodeficiencia reaccionan a alguna vacuna y pues eso me tengo que ver si al recibir esa vacuna, les voy a preguntar si tuvo alguna reacción al recibirla. Entonces, el examen físico voy a ver si hay adenopatías, ganglios, si el vaso está aumentado de tamaño, si hay algunas lesiones en la piel importantes que puedan determinarme o puedan decirme que puede haber un problema inmunológico de autoinmunidad o que hay algún problema de inmunología clínica o de inmunodeficiencia primaria.
Y entonces las pruebas que voy a mandar van a depender también de lo que vi en la tarjeta de vacunas para ver respuestas vacunales a veces. También a veces si hay abscesos o historia de abscesos en la piel, voy a enfocarme en la posibilidad de que se trate de una enfermedad granulomatosa crónica y para eso hay una prueba específica. También si tengo sospecha, si hay infecciones virales recurrentes o infecciones de los senos y paranasales y los pulmones, voy a enfocarme en algo humoral. Voy a mandar las inmunoglobulinas que siempre se mandan, pero me voy a pensar en que hay probabilidades de que haya algo en esa área afectada, si son virus, si el bebé está pequeño, pensando generalmente si las que son severas se presentan en el primer año de vida muy graves y entonces voy a mandar estudios más especializados. Y bueno, finalmente entonces decidimos si ahí podemos ofrecer algún tratamiento dependiendo de estas pruebas. Y bueno, en la consulta de inmunología no le voy a entrar en tantos detalles porque creo que eso es algo que es más difícil de comprender para el público que no es del área médica, pero más o menos eso es lo que quería transmitirle. ¿Qué ocurre en una consulta de inmunología y alergología? Espero les haya gustado este episodio de qué pasa en mi día a día, en mi consulta, y que tengan un buen día. Nos vemos en una próxima Inmunoaventura.